informado, ¿no? Entonces, esto tiene una particularidad y es que el personal de respuesta, por su parte, era Defensa Civil, Cruz Roja, otros grupos de rescate, bomberos, policía, ejército, ¿cierto? Pero lo particular de esta emergencia es que el personal de salud también se convierte en personal de emergencias, ¿no? Esto tiene algo bastante particular y es que, por ejemplo, a este otro tipo de grupos de rescate, de bomberos, de policía, les preparan para este tipo de situaciones, les preparan para trabajar bajo presión, para trabajar en condiciones, pues digamos, no tan óptimas, para relacionarse pues con este drama humano, pues están preparados, ¿cierto? Hacen de todo, simulacros, o sea, los preparan mucho para que cuando ya lleguen las situaciones ellos se sienten capaces de afrontarlo. Por lo contrario, el personal de salud no ha sido preparado para esto, ¿cierto? De hecho, yo tengo un amigo médico, un buen amigo médico que trabaja en la clínica bolivariana y de hecho me dice que aunque ya el volumen todavía no es tanto, el volumen de enfermos, ni de trabajo, ni de presión, la gente incluso ya se está empezando a descompensar. Ya hay médicos y enfermeras que se sienten descompensados, muy nerviosos, tristes, ¿no? Y también es por esto, y precisamente eso es lo que hace que tengamos que tener un especial cuidado con el personal de salud, ¿cierto? Y tener muchas estrategias para poder acompañarlos, porque pues de pronto tienen menos estrategias que los otros grupos de emergencias implicados, ¿no? Entonces, bueno, primero quería hablarles del impacto psicosocial del trabajo, en este caso, pues el trabajo en esta emergencia, pues son las cosas que se me han ocurrido un poco, pues adaptando el impacto psicosocial del trabajo del personal de emergencias a lo que sucede hoy con las personas del COVID. Seguro hay más, pero bueno, primero está como todo el tema de la exposición al COVID, ¿cierto? Ellos también son vulnerables al COVID. Esto es algo que de alguna manera tiene un impacto sobre ellos. Ellos no son ajenos, de hecho son los que más expuestos están y van a estar por estar todo el tiempo relacionándose con enfermos, ¿no? Es probable que el ambiente del hospital se vaya a volver caótico, que no siga pues como su ritmo normal, sus ubicaciones normales, es probable que se vuelva un poco caótico y que estén muy cercanos a vivir como muchas muertes, ¿cierto? Como a estar ahí viendo todo eso, viendo, sintiendo en primera línea con todo esto, ¿no? También con el tema de no poder dar respuestas efectivas, falta de control. Pues si todo sube mucho, que esperemos que no, pues también es probable que se descontrole, que se sature pues el sistema y también las personas que están trabajando como personal de salud no puedan dar respuestas efectivas, ¿no? Sientan que se sale de su control. No es como siempre que llega alguien y hacen todo lo que pueden por ese alguien y ya está, sino que puede que haya personas por las que no puedan hacer todo lo que saben o todo lo que desearían hacer. Todas las exigencias que les van a llegar de este contexto amenazante, ¿no? Porque ya no sé qué pasará como con los turnos y todo esto, pero seguramente haya muchas exigencias para ellos. Es probable que se generen tensiones en los equipos de trabajo, el ritmo intenso de trabajo también, ¿no? Seguramente se intensifique el ritmo de trabajo. El manejo de la cantidad de información, seguramente les pidan que hagan muchas cosas como manejar, además de estar atendiendo y respondiendo a todo, pues manejando toda la información que necesiten, ¿no? Y atender personas alteradas, infectados y familiares. Es probable que ellos se sientan tensos, pero que además las personas que acuden a los servicios de salud se sientan también alteradas, no les hablen de la mejor manera en algunas ocasiones, ¿no? Entonces,
todo esto puede ser también como impactos que pueden tener ellos y que pueden afectar a tanto a su rendimiento, porque pueden afectar a su rendimiento como personal de salud, como a su salud mental en sí, ¿cierto? Entonces, les voy a empezar hablando un poco de los signos de alarma, ¿no? Em, para empezar, también contarles que cierto nivel de estrés es normal. Al final esto es una situación de estrés agudo, ¿no? Y cierta disposición, como de alguna manera esa adrenalina de tener más energía, de hacer todo, de estar, o sea, es una situación de presión y eso es normal, ¿cierto? Es normal que los equipos vayan a tener ciertos niveles de estrés. En cuanto a los signos de alarma, cierto nivel de estrés es agudo, entonces, ¿no? Pero también tenemos algunas alertas, digamos, a las que tenemos que prestar atención. En emergencias se habla, por ejemplo, en vez de burnout o sea, es como la fatiga por compasión es como el burnout de las emergencias, digamos, ¿no? La fatiga por compasión es un tipo de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica o de ayuda en general, pues se usa para las emergencias, solo que esta autora habla de la ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso emocional que sufre y padece. O sea, como de tanto ponernos en los zapatos del otro, de tanto conectarnos con los que están sufriendo los otros, de alguna manera nosotros también empezamos a tener síntomas, ¿cierto? O sea, como a sentir que la situación nos sobrepasa. Algunos síntomas son la disociación, la ira, la ansiedad, los trastornos del sueño, tanto dormir mucho como dormir poco, agotamiento, pues como estar abrumado, pesadillas, impotencia, fracaso, incluso a nivel físico se pueden dar algunos, ¿no? Como las náuseas, los cambios de peso, dolores de cabeza, mareos, desmayos, problemas de audición, muy atentos con el abuso de sustancias, aislamiento, indiferencia, ¿cierto? Incluso puede compartir algunos síntomas con el trastorno de estrés postraumático, como la reexperimentación, la evitación y embotamiento psíquico y la hiperactivación. Creo o sea, no es tampoco decir como, bueno, vamos a ver si esta persona tiene fatiga por compasión, pero sí es saber que existe y de alguna manera prestar mucha atención a esto, ¿no? Hay que prestar mucha atención también. Y es muy común, no se crean que no es común, que informalmente se llama un poco el síndrome de Superman, que es dejar de lado sus necesidades básicas, dormir, comer, o sea, es normal cierto nivel de estrés, tener mucha energía, pensar que se puede hacer todo, pero hay personas en las emergencias que ya solo quieren seguir trabajando, solo están como conectadas con eso y ya no quieren dormir, ya no quieren terminar el turno, ya no quieren comer, no quieren perder tiempo, o sea, se enfrascan tanto en el trabajo que dejan de lado sus necesidades básicas. Creo que otro signo de alarma es el aislamiento, el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el sentirse triste al terminar los turnos, sentirse mal, ¿cierto? Como tener ahí ese tipo de sentimientos, empezar a faltar también, ¿cierto? El ausentismo, la irritabilidad y de alguna manera el disminuir la funcionalidad. O sea, si ya esta persona no está respondiendo en su familia, en su pareja, en el trabajo, todo esto son signos de alarma. ¿Qué es lo recomendable hacer cuando una persona está así? Obligarle prácticamente a que descanse, ¿no? O sea, darle el tiempo. Ahora vamos a ver unas técnicas, de alguna manera, cómo prevenir y tratar este estrés que tienen los equipos, ¿no? Pero es muy bueno que una persona experta, ojalá un psicólogo o psiquiatra, pues como experta en psicología de la emergencia o al menos alguien que tenga estos conocimientos, ¿cierto? Haga una intervención con esa persona y le obligue a descansar en la medida que se pueda, porque pues también las emergencias tienen de particular que hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, la emergencia no para aunque se queme la gente. Entonces, un poco esto, como hacerle que pare, pero con una buena intervención, ¿no? Dándole las herramientas para que pueda descansar, estar tranquilo y recuperarse, pero sí es necesario sacarlos porque realmente empiezan como a no responder
adecuadamente. Y creo que eso no solo es malo para ellos, sino es malo también como para las personas que atienden y tratan de ayudar. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un chico cuando pasó todo esto de Hidroituango. Había un chico que, bueno, yo trabajaba en la Cruz Roja, se lo he dicho ya varias veces, entonces yo formaba parte como del equipo de la emergencia de Hidroituango. Y había un chico que era encargado de los albergues, pues yo era como la que estaba coordinando la operación psicosocial, pero había otro chico que estaba coordinando la operación de los albergues. O sea, era una persona muy experimentada en emergencias y todo, pero empezó como a preocuparse demasiado como por los animales, cuando, o sea, porque como saben evacuaron a todo el mundo que estaba cerca de la orilla del río y entonces los mandaron, les hicieron ir a albergues temporales, unos estaban en gimnasios, en campos de fútbol, lo que sea, y otros en casas, bueno, en casos que aquí dejaron a muchos animales ahí solos. Entonces este chico empezó como a preocuparse como mucho por los animales, lloraba, no quería irse a casa por estar con los animales, la defensa civil formó como un refugio para estos animales y él solo quería ir a coger animales, a cogerlos ahí, lloraba, no comía, no dormía y le tuvimos que mandar para Medellín. O sea, realmente se fue como hacer con él la intervención, decirle lo que le estaba pasando, que era normal, bla, 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 porque también es esto, ¿no? Es un poco primeros auxilios psicológicos, hay que normalizar, contarle que lo que le está pasando es normal, o sea, que lo que está viviendo de alguna, o sea, no le está pasando nada raro, pero necesita descansar y darle herramientas sobre lo que tiene que hacer, ¿cierto? Como algunas pautas de autocuidado. Como por ponerles un ejemplo y para decirles también que no es tan raro y que como les contaba antes, el personal de salud tiene esta particularidad de que no ha sido preparado para responder a este tipo de situaciones, ¿no? O bueno, obviamente los que trabajan en urgencias y así, o sea, sí tienen alguna preparación, no es lo mismo que si el personal de emergencias hubieran sido, yo qué sé, secretarias, porque el personal de salud ya está de alguna manera preparado para trabajar bajo cierta presión, pero no tanto para emergencias de este tipo, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, bueno, obligarles a descansar, no pues como de una buena manera, pero hacer esa intervención, ¿no? De cogerles, de decirles lo que les está pasando, lo que se ha visto, que se piensa que es necesario que descansen, ojalá unos días, ¿cierto? Antes de volver a la emergencia, depende pues como de la necesidad que tenga pues como el equipo, en este caso el hospital o lo que sea, de que él esté, pero sí es bueno dejarle un tiempo de descanso, ojalá 2 o 3 días sí puede ser, si no, pues al menos que se vaya a casa ese día y que tenga como pautas, ¿cierto? Hay que darle pautas también para que pueda cuidarse. Es importante para como propiciar el cuidado del cuerpo siempre a todo el mundo, aunque no estén quemados en las emergencias, ¿no? Como propiciar que tengan una buena alimentación, que duerman sus 7, 8 horas, que en la medida de lo posible practiquen actividad física, que mantengan una buena postura corporal. Sería bueno también como enseñarles, dentro de las técnicas que yo les voy a enseñar, pero sería bueno como enseñarles técnicas de respiración. Creo, o sea, también creo que esta primera parte es como llamar esta atención de realmente los equipos de respuesta son muy importantes, hay que cuidar los equipos de respuesta. Si los equipos de respuesta no están bien, no van a responder bien. Y entonces deja como de tener sentido, ¿no? Aunque cueste, o sea, de verdad, hay que cuidarlos, hay que permitirles que descansen, hay que permitir que se alimenten bien, que se alimenten en unas horas, o sea, hay que seguir como diciéndole a su cuerpo, está bien, ¿no? Y de pronto no pueden ser 8 horas. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo dormir una media de 5 o 6 horas durante las emergencias, pero por ejemplo, pues más o menos diría yo, pero cuanto más se pueda descansar y más descansados se puedan sentir los equipos, es mejor. Y es que hay que dejarlos descansar, o sea, es que si no dejan de responder, se queman. Cuanto más tiempo sostengan una situación en la que no pueden cuidarse,
más rápido se van a quemar. Y es probable que aún y así, aunque se cuiden, si esta emergencia sigue sostenida en el tiempo, igual se vayan a sentir mal de alguna manera en algún momento, ¿no? Acciones gratificantes en la medida de lo posible en su tiempo libre, hacer como acciones gratificantes que se sientan bien, que les parezca divertido, que sean cosas que disfruten, ¿no? Muy importante el chequeo de la salud en cuanto a la promoción y a la prevención. En esto tenemos una ventaja, ¿no? Igual que los bomberos y la defensa civil, la Cruz Roja tienen una desventaja de esto y es que dejan todo de lado, o sea, si les duele algo, no le paro bolas de nada porque yo tengo que seguir, soy Superman. Los médicos de pronto son más capaces de identificar este tipo de síntomas de salud física para poder parar, hacerse chequeos, ver qué les pasa y remediarlo, ¿no? Seguir pues como mantener sus redes de apoyo social, usarlas, conversar, hablar, mantenerse en contacto con su familia, con sus amigos, con su comunidad. Y importante también como el tema de la autoimagen, que también lo podemos trabajar con las técnicas de después. Una pauta básica es que al terminar el turno tengan un espacio de ventilación, ¿cierto? De compartir lo ocurrido con los compañeros. Después vamos a hablar como específicamente. Aquí pongo cuidado con la familia porque a veces la familia no está preparada para escuchar lo que nosotros vivimos en emergencias, ¿cierto? Y mientras que para nosotros algunas cosas ya se han vuelto como normales, forma parte de nuestro trabajo, pues para el personal de salud, puede que para la familia no, y compartirlo con ellos cree más tensión, ¿no? Entonces, una buena manera puede ser preguntarle a la familia o a quien sea si quieren, si se sienten bien, si la persona comparte estas cosas con ellos, ¿no? Todo lo que ha vivido. Pero es muy importante hacerlo con compañeros que han vivido lo mismo, que te pueden entender, que saben de lo que estás hablando. Y la descompresión, que se llama, que es esa transición a la vida normal. Algunas personas necesitan, cuando llegan a su casa, poner una lavadora, hacer unos frijoles, yo qué sé. O sea, como empezar a tomar acciones que sean ya como de, bueno, estoy volviendo a la vida normal, ¿no? Empezar como, o sea, sí sea al terminar el turno, ¿eh? No digo cuando todo se acabe, o sea, bueno, entonces llego a mi casa y otra vez soy una persona que no está todo el tiempo pendiente de la emergencia, sino que tengo que seguir con mi vida normal, tengo que hablar con mis hijos, tengo que limpiar mi casa, tengo que llamar a mi mamá, ¿cierto? O sea, como un poco este tema de que cuando no estén en los turnos, sí tengan estos espacios de descompresión. Es muy importante invitarles a conocer sus propios límites, ¿no? En este caso tienen que estar aislados, sí, es verdad. Es verdad. Entonces tiene que ser siempre con los compañeros. Y toda esta transición, sí, solos. Sí, es verdad, Ana Carolina. Como que sean cosas que de pronto les retornen como a su vida normal, pero cosas que puedan hacer solos. Tienes toda la razón. Uh-huh. Es importante invitarles a conocer sus propios límites, ¿no? En cuanto a las emociones, sentimientos, por ejemplo, que ellos mismos empiecen como a reconocer cuáles son sus límites, ¿cierto? Por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad, incluso la agresividad, para pedir también estos espacios de descanso. O sea, creo que es importante también invitar a los equipos a decir, hey, si te estás sintiendo muy mal, dilo, ¿cierto? O sea, dilo. No eres Superman, tranquilo, vamos a hacer todo lo posible dentro de lo que cabe. Esto es una emergencia y tenemos que seguir respondiendo, pero dentro de lo que cabe estamos tratando de cuidarlas, ¿cierto? Los pensamientos, el cuerpo, el comportamiento, como los límites de todo tipo, ¿no? Como que cada uno empiece a conocer sus límites y a escuchar y atender sus necesidades. Bueno, las técnicas de las que les hablaba, ¿no? De las técnicas de apoyo al apoyo en personal de emergencias. Primero está la activación o briefing, que no sé por qué se llama briefing, porque se debería llamar como fusing o algo así, ahora vamos a ver por qué. Pero es un espacio corto antes de comenzar el turno
en el que se cuentan las novedades, la situación del hospital, cómo llegan los equipos, ¿no? Cómo qué ha pasado en la última jornada, mientras ellos se han ido a descansar, cómo está en ese momento, qué se espera de ellos, ¿no? Qué se espera que hagan hoy, qué se espera que sean como las acciones en general del día, ¿no? Es importante en este espacio, puede ser unos 15 minuticos, o sea, es importante permitir a cada uno que se exprese cómo se siente hoy, qué inquietudes tiene. Y bueno, eso ya les he dicho, informar sobre las tareas y lo que se espera del personal a lo largo del turno. O sea, es importante tener este espacio porque también de alguna manera es disponer, o sea, mientras que hemos pedido a los equipos que se dispongan a descansar cuando no están de turnos, ahora hay que prepararles, hay que disponerles para el trabajo, ¿no? O sea, hay que decirles, o sea, cómo está todo, qué se espera de ellos. También es importante que la persona que haga esto, lo recomendable es que haya un psicólogo experto en psicología de la emergencia o un psiquiatra o lo que sea que haga esto. Pero también podemos ser nosotros que tenemos como estas pautas y está bien, siempre será mucho mejor no hacerlo, entonces, siempre, mucho mejor que no hacerlo. Entonces, esta persona también es importante que ojalá sea más o menos la misma persona o que sea un equipo que pueda hablar de las personas, porque de alguna manera es una manera de monitorear, ¿no? Bueno, fulanito hoy ya está diciendo desde que llegó que se siente tenso, hay que ponerle el ojo, ¿cierto? Hay que ver cómo que va pasando con él. Pero entonces el briefing sería esto, ¿no? Como el tema de decirles cómo está todo, qué se espera de ellos, qué pasó, qué ha pasado mientras ellos no estaban de turno, o sea, volverles a meter en el trabajo, ¿no? Enfocar en todo lo que está pasando. Luego está el tema de la desactivación o defusing, que es lo que decía de la ventilación, ¿cierto? O sea, de alguna manera hay que propiciar que las personas lo hagan si necesitan hacerlo solas, pero ojalá que pueda haber un espacio proporcionado por el hospital, por nosotros mismos, por lo que sea, de desactivación o diffusing. Ojalá, sé que es muy difícil y no siempre se va a poder dar, pero pues ojalá fuera siempre al terminar el turno. Este también es un espacio corto, ¿cierto? O sea, el debriefing sí es algo que necesita más tiempo, que después les voy a contar, pero también la idea es que sea un espacio corto, ¿no? Al terminar el turno, que permita como la prevención de daños emocionales y la comunicación del equipo. El objetivo es informar sobre el hecho y sobre el estado y el estrés del equipo y potenciar recursos de afrontamiento. No es una intervención tan estructurada como el de briefing, pero sí tiene como de alguna manera 3 puntos para guiarla, ¿no? Primero, como hacer la introducción, pues la persona se debe presentar, decir qué es el diffusing, qué vamos a hacer, para qué, en qué consiste este espacio. Después, permitir a los miembros del equipo que hablen, que relaten los hechos, que relaten lo que les ha pasado en el día, cómo se han sentido, qué necesidades tienen, qué creen que faltan, ¿no? Un poco un espacio de que todos hablen. Y por último, la información y cierre. Resumen del relato de los intervinientes, o sea, entonces es como si la persona que va a hacer esto tratara de entender qué ha pasado en ese turno, ¿no? Entonces le dice, bueno, entiendo que hoy ha pasado esto y esto y esto. Normalizar las reacciones, decirle, es normal que te sientas estresado, vas muy bien por el momento, ahora lo que necesitas es descansar, pero mañana vas a estar mejor. Si te sientes de tal y tal manera, entonces cuéntamelo para que podamos hacer algo por ti, ¿no? Reforzar los recursos de afrontamiento de cada persona y pautas de autocuidado. O sea, aquí es el momento en el que les tenemos que decir todo esto. No es importante que ahora te vayas y comas bien, descanses, ojalá hagas algo que te haga sentir bien, pues si vas a estar aislado, llama a tu familia, llama a amigos, lo que sea, ¿cierto? Como reforzar esos recursos de afrontamiento y esas pautas de autocuidado. Es muy importante aquí. Y es que en las emergencias es normal que se generen tensiones en los equipos, por la misma tensión que trae cada persona, ¿no? Consigo misma, que se generen tensiones entre las personas de los equipos. Es importante también
Ojalá en el debriefing, pero hacerlo en el diffusing también es una manera de prevenir, digamos, que hablen sobre esas tensiones, ¿no? Que puedan como comunicarse. O sea, es importante como que también hacer este tipo de cosas, ¿no? Proponerles estos espacios de diffusing, de briefing, sea también una pauta para decirles comuniquen su malestar, comuníquense de manera efectiva. Si te ha molestado esto, díselo y hablen, o sea, que no, las tensiones entre los equipos no crezcan hasta el punto en que ya sean insoportables y exploten y no se pueda trabajar, sino permitir que en estos espacios y propiciar en general durante a lo largo de los turnos y de todo, que las personas se comuniquen, ¿cierto? Que comuniquen cómo se sienten, que le comuniquen al otro si se sienten mal. Entonces, por el momento tenemos la activación o briefing, que es este espacio de 15-20 minutos al llegar en el que se le cuenta todo. Después tenemos la desactivación o diffusing, que es otro espacio corto al terminar el turno, simplemente como para ver qué ha pasado, cómo se han sentido, qué necesidades tienen y informar sobre todas estas cosas, ¿no? De normalizar sus reacciones, los recursos de afrontamiento y todo esto. Y por último, tenemos el debriefing. Esto normalmente, o sea, esto es todo material de psicología de la emergencia pensado mucho para desastres y todo eso. Hay dos personas que he puesto aquí que han trabajado mucho, que son Mitchell y Diri Grof, no sé muy bien cómo se dice, pero son dos personas rusas. Yo tengo por ahí algún libro como un PDF, pero que solo tiene como 2 artículos en inglés y uno en castellano o algo así, porque ellos escriben en ruso, pero ellos son quienes de hecho, son como los autores de estas técnicas formalmente, ¿no? Realmente son dos personas como muy, muy importantes en el campo de la psicología de la emergencia. Entonces, el debriefing del que ellos pues como hablan mucho y he tomado como estas diapositivas para escribir exactamente qué es un debriefing. El objetivo del debriefing es prevenir el daño emocional en el equipo de respuesta y propiciar un espacio de procesamiento del hecho. Se da 24 o 72 horas después del incidente crítico. O sea, cuando se ha hecho la activación, se ha hecho la desactivación y entre un día, 2, 3 después, el equipo se vuelve a reunir para hacer el debriefing. ¿Qué pasa? Que normalmente es esto, sucede un incidente crítico, los equipos de respuesta responden y cuando todo se termina, pasa esto. En este caso, va a ser una emergencia sostenida en el tiempo. Entonces, lo que yo no sé si lo puse ahí, pero yo pensé, creo que lo puse en la siguiente, creo que lo que se puede hacer es, por ejemplo, pensar en un espacio de debriefing para los equipos semanal o mensual, algo así. Pues como que realmente sea un espacio, esto sí lleva más tiempo, ¿cierto? De pronto un par de horas, en el que realmente sí puedan expresarse, puedan como reelaborar todo un poco, y esto va a prevenir como todo este daño emocional, ¿no? Es una técnica grupal, es el grupo que ha intervenido en la emergencia, tiene que ser de máximo 15 personas, puede ser más o menos de cada turno, ¿no? Como tratar de conservar los grupos que han atendido en cada turno, aunque tampoco es bueno juntar a las personas independientemente de su nivel de malestar. O sea, a veces puede ser mejor concentrar 2 grupos de, por ejemplo, las personas que no han tenido tantos síntomas y no se han sentido tan mal, y las personas que sí se sienten mal visiblemente, ¿cierto? Por ejemplo. Pero si es en grupos, y 15 personas yo diría que es mucho, ¿no? Esto es lo que dicen como Mitchell y Diregroff, pero yo incluso diría 10 o algo así, para que no se vuelva como tan largo y tan tedioso de alguna manera, ¿no? Lo que se hace es enumerar y procesar los hechos ocurridos durante el turno. O sea, de alguna manera es reconstruir. ¿Alguien va a hablar? ¿No? De alguna manera reconstruir, enumerar lo que ha sucedido durante el turno, ¿no? Una persona externa al equipo, ojalá psicólogo o psiquiatra, y ojalá 2 personas, porque puede que lo que pasa también, lo que puede pasar es que alguien se vaya, abandone el espacio, se sienta mal y se quiera salir, ¿cierto?
Si se siente mal y se quiere salir, es ya suficiente criterio como para decir, pues como acompañarlo, pero no se puede dejar tampoco al grupo solo. Entonces, de ser posible, es mejor que haya 2 personas cuando se vaya a hacer un debriefing. Hay unas normas para hacer el debriefing, ¿no? Es no interrumpir, o sea, tiene que ser un espacio privado en el que sepa que nadie va a llegar, que no se va a abrir la puerta, o sea, son 2 horas para las personas. Y no solo no puede ser un espacio sin interrupciones, sino que las otras personas, o sea, las personas no pueden interrumpir a las otras personas cuando hablan, ¿no? Si alguien quiere salir, puede hacerlo, pero deberá haber un profesional que lo acompañe y en el caso de que no quiera volver, hacer seguimiento. O sea, si la persona dice, no, realmente es demasiado para mí, no quiero volver a escuchar esto, no quiero estar aquí, ¿cierto? Es importante que la persona que le ha acompañado le haga un seguimiento, o sea, porque eso indica que esa persona tiene un alto nivel de malestar, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de esa persona. Y otra de las normas es no emitir juicios sobre los compañeros ni sus relatos. Bueno, los pasos serían como primero la introducción en cuanto a las normas que les he hablado, funcionamiento de la atención, o sea, perdón, de la sesión, el presentarnos, el decir por qué estamos ahí, pues por qué se está haciendo el debriefing, que bla, 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 pues como un poco introducir, enmarcar esta sesión, ¿no? Después vendría el relato de los hechos de los intervinientes. Desde antes de que, o sea, en una secuencia temporal, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer como una línea del tiempo, como incluso elaborar en una pizarra o lo que sea, un relato común, ¿no? Entonces, bueno, pasó esto y esto y entre todos lo vamos haciendo, ¿no? Como solo lo que pasó. Primero es importante centrarse en solo lo que pasó, o sea, los hechos. Entonces yo me levanté, desayuné, ya fui al turno, entonces llegó esta señora que estaba fatal y no sé qué, y otra persona va añadiendo en esta secuencia temporal y entre todos hacemos un relato común elaborado gráficamente, ¿no? Es una manera de elaborar lo que pasó. Después vamos a hacer el mismo ejercicio. Es importante en la medida de lo posible, si hay alguien que no quiere hablar, pues que no hable, pero que todas las personas hablen y cuenten y se sientan partícipes y sientan que también están elaborando ese relato, ¿no? Después, el relato de los pensamientos. O sea, bueno, entonces yo cuando me levanté pensé que hoy iba a estar todo peor, que me sentía muy mal. Cuando llegué me dijeron en el briefing bueno, ayer no había estado tan mal, entonces pensé que todo podía estar mejor y me motivé un poco. Cierto, como el relato de los pensamientos. También en esa línea temporal, entonces, que estamos elaborando, vamos a añadir como el relato temporal de los pensamientos, ¿no? El cuarto paso sería el relato de las emociones. Pues yo cuando me levanté me sentía tranquilo, luego cuando me volví, pues cuando llegué al hospital ya me empecé a sentir un poco ansioso, un poco tenso, después tal compañero me dijo algo y sentí rabia, después descansé 15 minutos y logré tranquilizarme, o sea, solo como el relato de emociones, ¿no? Después, la persona que está facilitando esto hará un resumen y reformulación, ¿no? Pues como eso, es permitir a todos que se expresen y reelaborar todo. Seguir dándoles como estas pautas de autocuidado, de normalizar sus reacciones, de mantenerse pendientes de ellos, de propiciar mucho su transición a la vida normal mientras no están de turno, ¿no? Y después ya el cierre y el seguimiento. Las 2 cosas que están abajo, pues ya se las he contado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una pizarra o una cartulina o lo que sea. Para hacerlo, este relato común, elaborarlo gráficamente, ¿no? Aquí tenía 2 diapositivas más, pero mañana Carolina les va a contar un montón de esto, entonces yo creo que le voy a dejar este espacio a Carolina porque, bueno, después va a empezar Jorge Calle, ¿no? Entonces me gustaría primero recordarles que nosotros también estamos haciendo parte del personal de salud que
responde a esta emergencia y que ustedes son su principal herramienta de trabajo. O sea, esto no solo es para los médicos y para las enfermeras y para las auxiliares y para todo el personal de salud, sino que nosotros también estamos aquí. De pronto no estamos al pie del cañón en el hospital todo el tiempo, pero también estamos trabajando para la emergencia, ¿no? Entonces, esto también aplica para todos nosotros.